Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. De haber caminado este camino, y vamos a cerrar este camino de este primer ayuno de 7 ayunos. Nosotros en teología y desde el conocimiento de Dios llamamos a estos ayunos los ayunos perfectos, como las semillas perfectas. Todo lo que tenga que ver con el número 7 lo llamamos el tiempo de la perfección, y tomamos esos tiempos en la medida del Señor Jesucristo como tiempos de acercamiento a Dios, como tiempos de crecimiento espiritual. Para nadie es un secreto que lo más difícil de hacer en este mundo es parar la cuchara, ¿no? Y como que vienen a los corazones y a las mentes incertidumbres. Puede que escuches y puede que veas que personas digan como Dios no quiere sacrificios, que yo los haría como en la Biblia. Pero Jesús fue muy claro y dijo: cuando el esposo les será quitado, ayunará. Para mí, dentro de los placeres de este mundo, lo digo con gran amor, yo creo que uno de los más grandes es la oportunidad de acercarse a Dios, sea en ayuno, sea en oración, sea en congregación. El tiempo que uno pasa, como dijera el apóstol Amado, recostado en el pecho del Maestro, es un tiempo grande de privilegio. Yo sé que, como todas las cosas, se han vuelto difíciles para el hombre, y el hombre en su insatisfacción y su pecado no puede ver a Dios en todas las cosas. Comienza a hablar, y no esta generación, 1000 generaciones, comienza a hablar como cuando el hombre vuelve lo santo profano. Recuerda, cuando cayó el maná por primera vez, el pueblo de Israel se gozó, salía, y esto que sabe, y era un deleite en sus labios, ¿cierto? Y esto es pan del cielo, y esto es semilla de culantro, dice la escritura, y esto sabe a miel, y cada persona lo saboreaba y se deleitaba y le parecía lo más maravilloso de su vida. Pero cuando fueron perdiendo su comunión con Dios y fueron dejando de amar al Señor, empezaron a aburrirse del maná. Queremos carne, queremos las algarrobas que nos daban en Egipto, y queremos aquello, y peleaban contra el maná, y llegaron a proferir palabras adversas y de grosería contra el maná. Pues así pasa en todas las cosas, amado. Por eso es muy importante que nos levantemos a entender que solo la comunión con Dios nos hará ver lo santo como santo. No es esa generación perversa del pueblo de Israel en el desierto, no, es toda la generación de insatisfacción en Dios. Y cuando te descubres a ti, y lo digo en este tiempo de ayuno a personas muy juiciosas, cuando te descubres a ti pensando como el pueblo de Malaquías: qué fastidio es esto, toca ayunar. Escuché una vez, y no creo que haya sido un accidente espiritual, y quiero tocar este tema antes de entrar a la palabra, porque un amor así, como lo que vamos a cerrar estos 7 ayunos, solo puede ser explicado por el Espíritu Santo. Y escuché a un señor, estaba pasando canales y no me di cuenta que era el canal WT, que es de religión popular, y escuché a un hombre, eso se llama apostasía, apostatar de la fe, y vamos a hablar de ese concepto un poquito, que decía: cuando a mí me pedían que ayunar, y yo estuve en esas iglesias cristianas donde me obligaban a ayunar, decía este señor, yo cuando lo había escuchado, algo en mi espíritu se molestaba, porque siempre estaba en los canales, y antes de llegar a enlace se pasaba por ese canal, y yo no había discernido que era ese canal. Y sonaban unas canciones muy lindas de unos señores que son maravillosos, que se llaman Valeria y Iván, que se llaman Val y Iván, que ellos cantan la palabra, pero pues ellos son de la religión popular, que yo sé que Dios hará algo, que es impresionante como cantan las parábolas en un ritmo como de trova paisita, pero son españoles. Entonces después de ellos salía este señor, y sus palabras siempre eran: cuando me obligaron a ayunar, cuando me obligaron a orar, cuando alguien me pidió que lo hiciera. Yo realmente en todos los días de mi vida, y le pido al Señor que me guarde, jamás he hecho nada por obligación, jamás he hecho nada como un requisito. Siento una descortesía infinita, y siempre le cuento mi porque a mí es distinto.
Mi porque a mí es muy distinto. La gente es porque a mí la enfermedad, porque a mí los días de dificultad, mi porque a mí es diferente. Porque a mí, Señor, me das permiso de ayunar, si hay gente más santa que uno. Porque a mí me das permiso de ofrendar cuando hay gente que tiene un corazón más recto que uno. Porque a mí me dejas ser pastor cuando hay gente que maneja una integridad y una santidad que uno, ¿cuándo va a alcanzar? Entonces, mi porque a mí se desvía un poquito del porque a mí de los demás. Entonces, siempre vengo a la presencia del Señor y vengo nunca como Él, me toca ayunar, sino, Señor, a mí me das permiso, a mí me recibes un ayuno, tú consideras que mi oración es agradable a tus ojos. Entonces, como que vamos hacia el otro lado, ¿cierto? Pero la apostasía, además, que no es otra cosa que una señal de los últimos tiempos, ¿cierto? Entonces, este hombre que les cuento, él salía diciendo, ahora soy nuevamente de la religión popular, ahora pertenezco otra vez a la iglesia universal. Pero, bueno, entendamos por iglesia universal otra cosa, ¿no? Porque recuerde que la palabra solamente significa universal, no es que signifique otra cosa. Sin embargo, apostasía consiste en anhelar las cosas pasadas y regresar a ellas. Cuando el Señor dice, en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, y la apostasía, como el adulterio y como cualquier pecado, no es algo que sucede en un día, no es algo que sucede en un día, es algo a lo que yo le presto mi corazón y mi mente. Bueno, mi esposo y yo usamos de reconvenirnos y de creer Eclesiastés 4:9, que dice, si dos van por el camino, tienen que estar de acuerdo, y si el uno cae, el otro lo levanta. No he usado, llevo 26 años casada, de desanimar a mi esposo con las palabras. No he usado, jamás, Dios me guarde, y lo digo bajo la sangre de Cristo, y hasta aquí Dios me ha ayudado, de sentarme con mi esposo a fortalecer debilidades espirituales, a fortalecer tiempos de desorientación, y si de alguna manera, en algún momento haya visto a mi esposo desfallecer o él me haya visto desfallecer a mí, hemos tratado de cumplir Eclesiastés, que dice, si van dos por el camino, si el uno cae, el otro está ahí para levantar. Entonces, si yo tengo un hermano, un padre, un amigo, mis palabras siempre tienen que levantar, mis palabras siempre tienen que animar, mis palabras siempre tienen que fortalecer. Y hoy quiero contarte que la apostasía es ese desfallecimiento que no comienza en el adulterio, que no comienza en la cantina, que comienza en las cosas que le permito a mi corazón y que me llevan, como lo veremos en la palabra de Dios en esta semana, fuera del amor así que nos ha ofrecido el Señor. Si viniera Satanás disfrazado de pensamientos a decirte, si a mí después de años, y he pasado mi vida, porque ya son 30 años, 22 trabajando a Dios a tiempo completo, precisamente se cumplen mañana, se cumplen mañana 22 años trabajando a Dios a tiempo completo, pero en realidad son 30 años trabajando al Señor, porque los primeros años en que mi esposo trabajó como evangelista itinerante, donde él iba de municipio en municipio, yo le respaldé de muchas maneras, pero no él en a tiempo completo. Pero un día, un 5 de junio, tomamos la decisión, mi esposo y yo, de hacer única y exclusivamente el servicio a Dios. Y hasta ahora, caminando en esos 30 años, yo he conocido a muchísimas personas. Y nunca la caída ha sido un totazo. No es que subió como palma y cayó como coco. No, siempre ha sido un proceso de apostasía. Y ha sido un proceso cuando se producen palabras de desentendimiento del amor, como me toca ayunar, toca ir a culto, toca ir a una vigilia, cuando una persona, y pertenezco a la generación todavía, gracias a Dios, de quienes fuimos a vigilia hasta las 6 de la mañana con el gozo del Señor, que nunca jamás lo santo ha sido una obligación. Sé que ya casi no queda generación así, y sé que los pastores que quedamos, el promedio del pastorado en este momento que hay en el mundo entero es de 50 años hacia arriba. Ya el 90% de los pastores pertenecemos a la generación de un amor así. Y un amor así es lo que vamos a explicar en esta semana, en este séptimo ayuno.
entender que Dios no se rendirá con nosotros. Así escuche en nuestra casa palabras como: qué fastidio es esto, toca ayunar, qué fastidio es esto. Es que el Evangelio, yo sé, para cada persona se levantará un Datán y un Abirán. ¿Recuerdan a Datán y Abirán? Fueron la espina en el costado de Moisés. Cuando alguien decía: otra vez maná, qué pereza el maná, Datán y Abirán decían: vamos, presentémonos delante de Moisés y pidamos carne. y revolquémonos y digamos que Moisés no es un buen líder, y digamos que Moisés no es de Dios, y contémosle a todo el mundo los errores de Moisés y las cosas de Moisés. Pero mis amados, mis queridos amigos, consiervos y personas que nos acompañan, en el día en que lo santo se vuelve profano, en el día en que nuestro corazón comienza a producir palabras de desánimo, como: qué fastidio es eso, estoy orando en balde, estoy ayunando en balde, no sé si yo soy hijo, no sé si yo pertenezco a las cosas del Señor o no. Cuando el enemigo logra una palabra de desánimo, cuando no podemos arrodillarnos como Job y decir: mi Dios me dio, mi Dios me quitó, alabado sea Dios. Cuando no podemos decir: sano o enfermo, aunque me mataren, Él esperaré. Cuando no podemos pensar sino que solo las cosas buenas provienen de Dios, pero de la boca de Dios, dice Malaquías, sale tanto un agua como la otra. Entonces, dicho esto, vamos a entender un amor así. Y no quiero que pienses en: ay, yo escuché a fulano de tal decir eso. No, piensa en ti. Piensa hoy en ti. Yo escuché a ese hombre y entendí por qué me perturbaba el espíritu hace años, y respeto mucho a un amigo pastor y siempre lo he querido, pero él dijo un día, él tiene culto solamente 2 veces a la semana, y él dijo un día: es que la gente que hace el sacrificio de congregarse todos los días, y yo temblé porque le respeto, de verdad le respeto, es una de las iglesias más grandes de Colombia, él es un hombre de fe, él es un hombre amigo del Espíritu Santo, pero un día él dijo que congregarse diariamente era un sacrificio. Y en el día en que lo santo se vuelve profano, en que yo digo tanto orar, tanto congregarme, en ese día en que me permití pensar que no es un privilegio buscar a Dios, que no es un permiso, yo se lo digo: voy hacia el alfolí temblando, voy hacia la mesa del Señor llorando. Tal vez digas: ay, la pastora toma la Santa Cena llorando, debe ser que es un pecado muy grande el que tiene. No, cuando voy hacia la mesa del Señor y lloro, digo 2 cosas. La primera, Jesús dijo: yo no la tomaré hasta que me reúna nuevamente con ustedes. Entonces yo la tomo y digo: Jesús no la toma, porque Él no la toma porque espera tomarla nuevamente con nosotros. Pero voy hacia el alfolí temblando porque digo: Señor, cuánta gente honesta, cuánta gente trabajadora que en su vida no tiene ni un mal pensamiento, que no pelea con nadie, que nunca sube el tono de la voz, que jamás murmura, que nunca critica. Y tú no le recibes una ofrenda. Y nosotros, yo personalmente, con todos los pecados, yerros, equivocaciones, Dios toma nuestras ofrendas. Eso me parece tan del otro mundo, eso me parece tan apoteósico, tan increíble, y por eso vamos a hablar ahora de lo que es ese amor así, incomprensible, que nuestras palabras no podrán entender. Hoy yo sé que vivimos en una generación de cristal, donde una persona se parte una uña y dice: debe ser que Dios ya no me ama. Donde una persona tiene dificultades económicas y de una vez piensa en: no, tal vez es que yo no pertenezco a la familia de Dios. Es una cosa increíble, es una cosa increíble. Sé, lo digo con mucha dureza, tal vez sea muy fuerte en este día, pero sé que no ha atravesado un cáncer, que quien no ha atravesado una diabetes, que quien no ha estado manejando una máquina de diálisis, que quien no ha estado viendo al niño de 2 años morir de cáncer, de repente tiene todo por sentado y se le da por hecho y piensa que simplemente Dios tiene que solo fluir en cosas buenas y que el día que sucede algo que no es, pero Jesús fue claro: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y la aflicción no ha sido sino una forma de llamar al Señor nuestra atención y de traernos de regreso a su presencia, porque vaya que siempre estamos tratando de huir de su presencia. Entonces, dicho esto, vamos a entender un amor así y vamos a colocarnos entre los hijos de Dios y vamos a colocarnos entre los escogidos del Señor y vamos a tener que entender si realmente nosotros hemos entendido el Evangelio.
si realmente nosotros podemos ser contados entre sus hijos. Un amor así como a hijos y solamente podrá ser explicado por el Señor. Vamos a estar estudiando San Lucas capítulo 15. Bueno, y Lucas capítulo 15 es el corazón del Evangelio. Los teólogos lo llaman el Evangelio dentro del Evangelio, porque parece que en estas 3 parábolas que vamos a estudiar en esta semana está escondido todo el Evangelio. Amén. Entonces, primeramente, mi felicitación a cada persona que ama ayunar, que se goza en buscar a Dios, que se deleita en el Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza, castillo, refugio, y solo eso cuando yo entiendo el privilegio. Sé que nuestro trabajo, nuestras ocupaciones no nos permiten estar en la casa de Dios cuanto como quisiéramos. Y sé que a veces rendimos culto a la economía, a la salud, a las cosas materiales, pero vienen tiempos en que vamos a entender que solamente es el digno de honra, es el digno de gloria y es el digno de alabanza. Amén. Entonces, vamos a hablar de un amor así y nuestro texto guía es Lucas capítulo 15, todo el capítulo 15 que tiene 32 bellos versículos, pero vamos a comenzar leyendo el versículo 20. Acompáñeme a una lectura exhaustiva del versículo 20 y dice así, léalo conmigo, con amor, con reverencia, con todo entendimiento, diciéndole al Espíritu Santo, aquí estoy, Señor, toma mi mente, toma mi corazón, toma mis sentidos. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y lo besó. Te amamos, Señor, te bendecimos. La Biblia dice un amor así. Cuando su padre lo vio, su padre es Dios, fue movido a misericordia. O puede colocar la Biblia sobre la silla, hablarle al Espíritu Santo y declararle al Señor en esta hora que usted quiere conocer un amor así, que usted quiere conocer un amor tan grande como el del Padre que te sea revelado, iglesia, y que el regalo de estos 7 ayunos sea que entiendas el amor del Padre. Mira cuán amor nos ha dado el Padre para habernos llamado hijos de Dios. Mira cuánto amor nos ha dado el Señor para que pertenezcamos a la familia de Dios, a una familia especial. Amén. Ponte cómodo, amado. Lucas 15, esos 32 versículos han sido llamados el Evangelio dentro del Evangelio. Así como en Mateo, el capítulo 4, 5 y 6, 5, 6 y 7, que son el sermón del monte, el corazón de toda la palabra de Dios. Quizás el texto más conocido de toda la escritura para el hombre inconverso es Lucas capítulo 15, especialmente en su relación con lo que hemos denominado teológica y históricamente la parábola del hijo pródigo, lo cual yo nunca comprenderé por qué se llama así, porque el gran protagonista de esa historia no es el hijo. El gran protagonista de esa historia es el padre. Así que necesitamos entender y abrimos este mes hablando de los padres. Y nunca vamos a poder enseñar acerca de papá sin utilizar la parábola del hijo pródigo. Pero no vamos a utilizar únicamente la parábola del hijo pródigo, sino las 3 parábolas que en sí son una sola, que describen en aumento el amor así. Un amor así, incomprensible, tan alto que no puedo ir arriba de él, tan profundo que no puedo ir más abajo de él, tan ancho que nunca puedo salir de él, porque como dice Romanos 8, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Entonces, cuando entendemos Efesios 3, que cimentados y arraigados en amor, seremos plenamente capaces de entender, cimentados y arraigados en amor. Viendo los elegidos, escuchaba a Felipe decirle a Jesús, ¿por qué me pones a sanar si no me has sanado a mí? Y entonces le decía a Jesús, por eso,
para que entiendas un amor así, porque mira cómo será que las personas puedan decir, él no ha recibido sanidad y tiene el mismo amor para orar por la sanidad de otros. Ese es el incomprensible amor del Señor, el que no deja producir palabras en nuestra boca como ¿por qué me está pasando a mí? Y no es la muletilla de no digas por qué, sino pregunta para qué. No voy a decirte eso. Voy a decirte que el amor así está describiendo el corazón que espera el Señor que tengamos, que no lo vamos a tener en el día que llegamos a Cristo, pero que lo vamos descubriendo, porque un amor así no puede ser entendido, puede ser solamente descubierto, y lo vamos descubriendo cuando entendemos que se nos puede partir una uña, que puede ser la voluntad de Dios que atravesemos por un proceso de salud que cumple propósito para nuestra vida, que puede ser la voluntad de Dios que nuestros hijos atraviesen circunstancias que cumplen propósito en su vida, y que puede ser parte de la voluntad de Dios circunstancias por las que en un día lloramos, pero después dimos gracias porque nos acercaron a una salvación tan grande. Cuando viene una persona y me cuenta del adulterio de su cónyuge y yo le digo, no sabes esto cuánto te bendice, por doloroso que sea, porque cambiará tu perspectiva de Dios y mañana tú vas a amar a Dios que restauró tu hogar, que levantó a tu familia, que bendijo a tus hijos. En el momento todas las cosas no son entendidas por esta mente finita que no puede conocer el infinito amor de Dios, pero vamos a irlas entendiendo. A veces hay retraso en el Señor con los matrimonios, pero Dios lo único que está impidiendo es un futuro de divorcio. Dios, que conoce el carácter de un varón, que conoce su personalidad y su forma de ser, le permite retrasar un poco su matrimonio. Y se encuentra con sus amigos en la calle y lo está dejando el tren, hermano, y usted está solo y usted se va a quedar solo, porque cuando una persona no entiende el incomprensible amor de Dios, que Dios prefiere un buen matrimonio que un divorcio, y que Dios aborrece el divorcio, y que por ese amor infinito permite que una persona cambie, se estructure, se edifique, porque no a todos les es dado el matrimonio. Y la razón por la que Mateo 19 dice no a todos es porque todos vemos el amor de una manera diferente. Algunos tenemos un amor egoísta, otros tenemos un amor ciego, y a veces el Señor retrasa el proceso de matrimonio de una persona, pero el Señor no se va a ir de casa en casa diciéndole a la señora casamentera que quiere que todo el mundo se case ya, por favor señora, espérese, que es que si ella se casa mañana se va a divorciar. Dios no va a ir hasta su casa a explicárselo, no se lo va a ejemplificar con gráficas, pero espera que si dicha señora y dicha señor llevan cierto tiempo en el Evangelio, puedan confiar en la bondad de Dios, puedan confiar en el amor de Dios, puedan confiar en la soberanía de Dios, que nunca se equivoca y que cada cosa que permite nuestra vida a nosotros nos ayuda para bien y nos bendice de alguna manera que no vamos a poder explicar con palabras. Por eso, un amor así no puede ser entendido, porque necesitaríamos entrar a cada casa y a cada puerta y persuadir a las personas cuyo único sueño de vida y esperanza, porque nuestras generaciones son distintas. Hoy nuestra niña, su único sueño de vida y su única esperanza no es el matrimonio. Hace siglos sí, pero en este momento no es su única esperanza y no es su único sueño de vida. Y no es que no debiera ser así, esa potestad se la dejaremos al Señor. Pero tenemos que pensar que nuestro Dios conoce, nuestro Dios sabe, nuestro Dios entiende, y no hay nada en el cielo y en la tierra que escape a su perfecta voluntad. Y no hay nada que tenga el Señor en el cielo diciendo, ¿y ahora qué voy a hacer? Que él no se ha podido casar. ¿Y ahora qué hago? Que ella no ha podido encontrar trabajo. ¿Y ahora qué hago? Que él está peleando con su esposo. Sino que todas las cosas, difíciles o no difíciles, fáciles o imposibles, hacen parte de esta vida. Y sobre todo, hacen parte del entrenamiento pedagógico que necesitamos para llegar del punto A al punto B, donde Dios nos necesita. Muy seguramente, sin Saúl, David no hubiera podido llegar a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Muy seguramente, sin Goliat, David no sería el hombre de Dios que tenía que ser. Muy seguramente, si no hubiera matado al oso y al león, si no hubiera perdido a su esposa que él amó, si no hubiera perdido a su mejor amigo, si no hubiera perdido a sus padres y hubiera tenido que vagar por el desierto solo, no llega a ser el hombre que llegó a ser. Sin embargo, un día cayó en adulterio.
aún habiendo sido procesado por 17 años, formado, cimentado en Cristo, muchas cosas pasaron en su vida para que tengamos al rey David, que el Señor dice que levantará su tabernáculo nuevamente. Así que simplemente, mis amados, entender el proceso, entender los caminos y levantarnos y mirar hacia Dios y decir, tú tienes siempre la razón, voy a confiar en ti, voy a esperar en ti, es lo que podemos caminar para hablar de un amor así. Así que dicho esto, vamos a entender que Lucas 15 es el Evangelio dentro del Evangelio de Lucas. Así que tenemos que entender, y siempre que vamos a leer parábolas, voy a además darte esta clase de teología y hermenéutica bíblica, incluida por la misma ofrenda, dice el pastor Dante, tenemos que saberlo. Las parábolas deben ser leídas completas y las estructuras que conocen mis amados discípulos de la casa de Dios deben ser encontradas en su origen. Entonces, si yo comenzara por la parábola del hijo pródigo, que es la tercera de las parábolas, no voy a poder comprender por qué la parábola no termina en el abrazo del papá con el hijo y los vestidos y el anillo. ¿Por qué el Señor me tiene que echar la historia, que yo no la quisiera conocer para no juzgar a nadie, del hermano del hijo pródigo? Pero si yo voy al versículo 1 del capítulo 15 y no me pierdo por el camino desenfocándome en la historia, voy a entender por qué se necesitó ese personaje del hermano mayor y por qué Dios me contó que yo no estoy llamado a ser como el hermano mayor. Y por eso nuestra historia hoy cabe tanto en las personas. El hermano mayor iba a la casa de Dios y ayunaba y oraba y se congregaba, pero nunca lo hizo por amor, lo hizo por obligación. Y cuando su hermano regresó a casa, él se enfrenta a su padre diciéndole, yo me he portado bien y yo nunca te he fallado y me la he pasado ayunando y me la he pasado orando, pero con un espíritu fariseo, para que lo vieran y por una recompensa humana. Y el problema de ello es que ello paga mal, paga muy mal, porque después la persona se siente fuera de la gracia y se levanta a decirle a Dios, y tanto ayunar, ¿y de qué sirvió? Y tanto orar. Entonces, cuando no llevamos la cuenta, cuando vivimos sin cuentas, nunca vamos a tener cómo sacarle en cara al Señor, ¿cierto? Algunos, y me cuento entre ellos, de repente le decía al Señor, pero me guardé para ti, no me puedes dar un mal esposo porque entonces ¿para qué me guardé? Y mira, Señor, que hicimos esto. Pero un día vino el Espíritu Santo y me dijo que esas cosas tenían que ser hechas por amor y no tenía que echárselas en cara al Señor. Cuando puedo pararme y como apóstata, como persona que no ama la fe, le digo al Señor, es que ayuné jamás, ojalá Dios nos guarde, pero aún más falto de sabiduría y más humillante como el hermano del hijo pródigo, que reconozca delante de toda la sociedad que nunca hizo las cosas por amor, que nunca ayunó por amor, que nunca se congregó por amor, que nunca vino a la casa de Dios por perseverancia o por júbilo, sino por obligación. Creo que sería aún más vergonzoso para nosotros haber ayunado mal y orado mal, decirle a las personas que lo hicimos con la motivación incorrecta y que nunca lo hicimos por amor. Es la razón, porque muchas personas, y se lo digo, porque a mi lado como servidores, como compañeros de milicia, como consiervos, han estado cientos de personas. Y lo digo por la gloria del Señor Jesucristo, a mi lado toda persona aprende a ayunar, porque como pasamos nuestra vida en ayuno y en oración, las personas se van ejercitando, porque eres lo que son las 5 personas que viven a tu alrededor. Eso es, y está comprobado científicamente. Bueno, esto te lo digo desde la psicología y no desde la Biblia, pero eres el resultado de las 5 personas que están a tu alrededor. Y por eso es importante que nos rodeemos de las personas correctas, porque nuestros niños entran al colegio y a los 3 años y llegan mostrando la lengua cuando nunca habían mostrado la lengua y suben los hombros, porque eres el resultado de las 5 personas que están en tu entorno. Y a veces, y bueno, gracias a Dios no lo usamos en nuestra América Latina, pero se usa en Europa y se usa en Estados Unidos, que los niños vayan a campamentos de verano 2 meses. Claro, llegan hablando otro idioma, llegan viviendo otra cultura, porque están en una casita viviendo con personas de todo el mundo durante 2 meses. Y solo se necesita 5 personas a nuestro alrededor
para influenciar nuestra vida. Y nosotros, mi hermano, tenemos que pensar cuáles son las personas de mayor influencia en nuestra vida. Cuando entramos a estudiar nuestra vida y hacemos el cuadrito de la influencia de nuestra vida, se supone que el centro de nuestra vida es Jesús. ¿Y cómo tú sabes que Él es la mayor persona de influencia en tu vida? Por lo que causa la palabra en ti y lo que causan las palabras de otra persona. Si las palabras de otra persona me comienzan a herir acerca de mi esposo, es que tu esposo es malo, es que mira que tu esposo esto, mira que tu esposo aquello, llegará el día en que esas palabras hayan fisura. No es la gotera la que rompe la piedra, es la constancia de la gotera, esa gotera cayendo todo el tiempo, algún día. Y es que la roca se rompe con el agua, no, esa no es la norma, no la rompe el agua, la rompe la constancia del agua. No sé si conoces cuartos de oración, no sé si has estado en lugares, pero mira, aún en nuestra Colombia, si vas ahora mismo a la Quinta de Bolívar, que no era de él, pero así la llamamos, donde él vivía cuando estaba en la ciudad de Bogotá, había oratorio. Si entras a la casa del 20 de julio, había oratorio. Si vas a las diferentes casas antiguas en Charalá y en los lugares de la patria donde se gestaron cosas, había oratorio. ¿Y puedes creer que la gente tenía cuarto de Dios y que oraban? Así estuvieran sinceramente equivocados, oraban. ¿Y crees que el Señor no escuchó esas oraciones de personas que entraron a hablar con Dios a favor de la patria? Pues déjame decirte que si Dios escucha a personas sinceramente equivocadas, que no han nacido de nuevo, que aún no han recibido a Jesucristo como Salvador, y la prueba de ello es Cornelio, el del capítulo 10, que daba limosnas, no diezmos y ofrendas, que hacía oraciones y ayunos, aún siendo soldado romano, y el Señor se para y entra a su casa y le dice: lo que has orado yo lo escuché, y los ayunos que tú hiciste yo los recibí, y las ofrendas que tú diste yo las tomé, eran para ti limosna, pero para mí fueron diezmo. Y si Dios lo vio a él, imagínate a nosotros, que ya aceptamos a Jesucristo como Salvador. Entonces se acaba el argumento. Entonces, dicho esto, podemos entender por qué un texto comienza donde comienza y termina donde termina. Y por qué no siempre coincide con los numeritos. Recuerda que la Biblia toda es inspirada por Dios y útil para enseñar, pero los numeritos no fueron inspirados por Dios. Los numeritos y los títulos, a mí me gusta y respeto a los pastores que cuando ven un título abren su boca y dicen: mire este titulazo, y yo lo respeto, pero los títulos fueron colocados por hombres. Yo personalmente le hubiese colocado, como dice el pastor Matthew, le hubiera colocado a la parábola del hijo pródigo, el padre amoroso, ¿cierto? Personalmente le hubiera colocado a la que vamos a leer ahora, la de las ovejas, le hubiera colocado el pastor que no se rinde. Y efectivamente hubiera tenido un nombre para cada uno, porque el protagonista de cada uno es el que no se rinde, ¿cierto? Entonces vamos a entrar a entender que la historia comienza en ocasión de. ¿Has escuchado cosas como: el pastor predicó eso para decírmelo a mí? ¿El pastor habló eso? ¿Alguien ha escuchado eso alguna vez? Pues era la forma de enseñar de Jesús. La Biblia dice que en toda oportunidad Jesús miraba a quien estaba en la reunión y de acuerdo a quien estudiara la reunión, echaba su mensaje, porque su propósito sí era tocar el corazón de los que estaban ahí. Y como Jesús sabía que podía ser la única vez en la vida que lo escucharan, Él les soltaba su verdad, doliera o no doliera, porque no puedes tener a una persona en tu rostro y no decirle la verdad. Y puede que hayas personas que no te digan la verdad porque no te aman. Por eso entender un amor así, un amor capaz de decirte: estás en un pecado oculto. Por eso te duermes, por eso no puedes escuchar el mensaje, por eso el mensaje te entra por aquí y te sale por acá, o peor aún, no te entra, porque hay algo en tu corazón que es una barrera, una piedra que lo impide. Entonces el verso 1 dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, note, para oírle, no para escuchar, para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos
Así que el propósito de estas palabras es ratificar las palabras de ellas. Note que Jesús no iba por su vida defendiéndose de las palabras de ellas, porque no vamos por la vida defendiéndonos. Tenemos un abogado defensor, y ese es el nombre en griego del Espíritu Santo, Paracletos. La traducción más literal que consolador, más literal que agua, espíritu, fuego, es Paracletos, mi abogado defensor. Y dice la palabra de Dios, quien camina a mi lado para siempre defenderme, que Jesús escuchó la murmuración de ellos, que miraron a la concurrencia y dijeron, este anda con esos pecadores y además se atreve a comer con ellos. Y para repetirles y refutarles y ratificarles además esas palabras, Jesús les dio no una ni dos, sino 3 parábolas para decirle cuán importante para el Señor son los pecadores y cómo el Señor no escatima esfuerzos para que una persona proceda al arrepentimiento y no se va a rendir con nosotros y nos va a ir de aumento en aumento. Las 3 parábolas refieren primero la pérdida de una oveja, segundo la pérdida de una moneda que representa la dignidad de una mujer y tercero la pérdida de un hijo, que es algo que la Biblia ni siquiera puede concebir en palabras. Y cómo esa pérdida va en aumento de calibre, porque el amor que se va a expresar también va en aumento de calibre. Y va a expresar que personas como el hermano del hijo pródigo estuvieron en la casa de Dios, no se apartaron, pero absolutamente todas las cosas que hicieron, las hicieron sin amor al Señor. Y va a expresar que aún así Dios no los va a menospreciar, pero que se complace en el pecador que se arrepiente y que quiere ofrecer una vida diferente. No hemos visto tal amor sobre la tierra, no hemos visto tal perdón sobre la tierra, no hemos visto un amor sin reproches, no conocemos un amor sin fingimiento, no conocemos un amor desinteresado, y por eso el Señor nos dejó 3 parábolas para tratar de decirnos que Jesús no se va a rendir con nosotros, que a pesar nuestro y por encima de nosotros nos va a perdonar y nos va a cambiar, va a entender nuestros defectos, va a entender nuestras debilidades y tener los métodos pedagógicos asertivos y precisos que nos permitirán entender en esta vida lo que no hayamos podido entender. Y que cada cosa que el Señor haga por nosotros en sus métodos pedagógicos, a nosotros nos bendice, nos salva y nos libra para que podamos pasar con Él toda la eternidad. Amén. Entonces, entendido esto, las 3 palabras dicen lo mismo. Las 3 parábolas pretenden tocar el corazón de personas que están murmurando. Así que hoy no nos podemos preocupar por las murmuraciones, porque si de Jesús murmuraban y decían, mire la clase de persona que Él es, y mire las personas con las que Él anda, siendo sin pecado, siendo santo, hubo murmuraciones acerca de Él. Porque aquí la murmuración está, mire las personas con las que se relaciona Jesús, son unos pecadores, pero Él llega lejos, ni siquiera son solo sus amigos lejanos, come con ellos. Para el siglo I, comer era la mayor muestra de amistad. Invitar a alguien a comer, cenar con alguien, por eso Apocalipsis 3:20 va a decir, si alguien viene a mí, se sienta a mi mesa, es porque ha restablecido una relación correcta conmigo. Y vamos a compartir, porque comida es esencialmente entrar a una relación más íntima. Entonces, la verdad es que las personas excluidas de la sociedad y las personas que vamos a ver ahora eran las personas de mayor consideraríamos fracaso social. El primero que se describe es un pastor. Recuerda de que desde tiempos inmemorables el pastor había sido tenido un poco. ¿Recuerdas? Entrando a casa de Faraón, José le suplica a sus hermanos que no le digan a Faraón que ellos son pastores, que digan que son ganaderos, para que no los menosprecien. Y desde siempre, por eso, cuando se para el profeta y dice, no, yo profeta no soy, yo soy solamente un pastor del ganado, un boyero, dice él.
Así que, o sea, cuidador de ovejas. Entonces, siempre que pensamos en eso, pensamos en el menosprecio. Pero va a una parábola siguiente donde la protagonista es una mujer, persona discriminada, ¿cierto? Y va a una historia aún de mayor discriminación, porque el protagonista es un hijo menor. Entonces recuerde que las mujeres y los hijos menores no eran contados socialmente. Por eso David era pastor e hijo menor de 8, ¿cierto? Por eso no lo invitaron a la fiesta. Pero David nunca tuvo el corazón del hermano mayor, ¿cierto? Que no lo invitaron a la fiesta y él llegó a ser pataleta. Él estaba feliz porque él estaba en una fiesta mejor con su Padre Celestial, que le estaba enseñando a herir al oso y a herir al león. Y eso no se cambia por nada, porque no todo el mundo sabe destruir al oso y al león, ¿cierto? Entonces un amor así, como el que siente el Señor Jesús por los pecadores, es el que va a ser expresado en esta parábola. Mira cuán amor nos ha dado el Padre, dice Primera de Juan, para habernos llamado hijos de Dios. Eso es lo que vamos a comprender. Y eso es lo que esperaba Jesús que comprendieran los fariseos y quienes estaban criticando a la clase de amigos que ellos tenían. Frente a la murmuración y la crítica, la única posición es oídos sordos, es orejas de pescado donde no oímos. No eres la única persona que ha sido murmurada y criticada. Jesús fue murmurado. David ya no podía más con las murmuraciones acerca de él y dijo, méteme en un tabernáculo a cubierto a contención de lenguas, donde las murmuraciones de la gente no puedan atravesar. Cuando Jeremías se desesperaba, era porque Satanás había encontrado su punto débil, y su punto débil es que Jeremías se desesperaba por la lengua. Y entonces los enemigos decían, yo sé cómo destruir a Jeremías, hirámoslo con herida de lengua, es decir, murmuremos, critiquemos y él se va a desesperar. Pero Jesús jamás se desesperó. Siempre tuvo una respuesta para los murmuradores. Y el Señor se encargará. Dios dijo, tu pleito yo lo defenderé y condenaré toda lengua que se levante contra ti en juicio. Y no dice los que tú escuchaste, los que a ti te contaron, de los que tú te enteraste, te enteres o no te enteres, lo sepas o no lo sepas. Cada persona que hable contra ti ya estará en problemas de Dios. Y el hecho de que sea una crítica constructiva, de que sea algo pequeño, es que no me parece, es que yo pienso, es que él no debe hacer eso. Porque hoy la sociedad de ayer y de siempre piensa que tiene que decirte a ti cómo vivir tu vida, cómo criar a tus hijos, cómo enderezar tu camino. Yo no sé por qué la gente se siente en el derecho de decirle, yo lo viví con mi hermana se casó de 31 años, yo me casé de 24 y Alejandra se casó de 19, yo me casé primero, mi hermana Alejandra en este momento está teniendo, y Dios la está guardando, su tercer hija, una niña llamada Mía, tiene 2 niñas grandes, y en el proceso entre Aleja y yo hubo 5 años, yo me casé primero, Aleja se casó a los 5 años, y Sandra se casó 11 años después que nosotros. Fue un camino recorrido que tú no te imaginas. La sociedad fue intemperante, especialmente la mujer. Yo tuve que pararme varias veces de las reuniones familiares cuando mi esposo y el esposo de mi hermana Alejandra y los hombres presentes entraban de verdad a ser usados por Satanás. La dejó el tren, mi hija, no sé qué, la gente no sabe cuántas heridas puede causar en el corazón de una persona. En la última reunión, en la que yo no pude más y estallé en llanto y me salí y me vine, ya estando acá en la casa de Dios, ya estando en esta casa. Me arrodillé allí donde vivía, en este primer sector que fue el primer apartamento que construimos mi esposo y yo, para nosotros. Y lloré toda la noche y le dije a mi padre, no me voy a levantar de aquí hasta que tú quites la fe, porque la gente no entiende y la gente no sabe cuánto daño puede hacer a las personas. Yo tengo una hija en este momento que ha estado 3 veces en clínicas psiquiátricas. Yo le amo, siempre le he buscado, es abogada titulada y no consiguió trabajo en su profesión. No entiendo las razones. Empezó primero a no asistir a las reuniones,
porque cada persona, ¿dónde está trabajando? ¿Qué estás haciendo? Empezó a aborrecer a su familia. Yo hablaba con ella cuando vivía en esta ciudad, ya no vive en esta ciudad, hasta que se fue haciendo más grande la brecha, hasta que ella se enfermó, porque hay personas, y nosotros no conocemos quién, que sucumben ante las heridas de ley. Su familia nunca preguntó si ya consiguió trabajo, si estaba trabajando por ofenderle, nunca. Pero nunca la familia dimensionó hasta dónde puede llegar un comentario. El año antepasado, plena pandemia, superando pandemia, una de las primeras personas que tuvo COVID en Colombia, inclusive antes de que se anunciara la pandemia, en septiembre mismo del año 19, cuando había comenzado en el mundo entero y no había comenzado a Colombia, le dio a un familiar mío, niño que es santo, que Dios lo tiene para cosas grandes, porque Dios le ha librado toda clase de cosas. Su esposa entendió que eso era más que una gripa. Dios usó a un doctor para salvarle la vida. Y en el proceso de restauración en que su esposa lo vio casi muerto, su mamá hizo un comentario desatinado. Su señora madre, que tiene una lengua que, Dios mío, yo digo, bendícela, Señor, perdónala porque no sabe lo que hace. Yo he tratado de enseñarle que no sea sangrona, me he pasado de decir no sea imprudente. Yo le he suplicado que cambie, pero ella no ha entendido y está en el evangelio. Entonces le dijo a su niña, si hubiera muerto este hombre, no sé qué, la broma de la muerte, y de repente ella tiene 2 hijos, dijo, y sin saber si la niña grande es de él, pues ha terminado mi familiar en un psiquiátrico. Y me decía mi familiar sangrona, que le causó eso con sus comentarios desatinados, por su no frenar su lengua, por siempre hablar estupideces y bobadas. Ay, yo qué culpa que ella tuviera la mente débil. Yo realmente no sabía si matarla ahora o matarla después. Pero tenemos que tener prudencia y tenemos que saber que hay personas que las murmuraciones en verdad les afectan. No es que somos de palo, no es que todo nos resbala. Yo oro todos los días por las alas de ganso y digo, como dice el Salmo, quisiera tener mis alas de plata y de oro, que no las toque nada, pero no sabes cuál será la palabra que permee con murmuración tu corazón. No lo sabes. Cuando mi esposo enfermó, esa misma familiar mía, yo iba subiendo la escalera en Bogotá, de una casa, y ella no se dio cuenta que mi esposo estaba en el segundo piso. Y entonces se tiró y me dijo, ay, Vivi, yo sé lo que estás pasando. Y no es que no me quiera, ni yo no la quiero a ella, yo le quiero. No es que ella no me quiera. Pero de repente me abrazó y me dijo, tranquila, en unos 2 años te vuelves a casar. Mi esposo se desmayó, mi esposo se enfermó más. Imagínate, como él se muere mañana y tú te casas, tú tranquis. Como tienes 10 hijos y se te murió uno, te quedan 9. Ese tipo de comentarios y murmuraciones que solo hieren los corazones. Y que necesitamos entender que si lo que yo hablo no edifica, no bendice, no construye, mejor me callo. Mejor me callo. Y hay momentos en los que uno lo único que puede hacer es darle un abrazo a una persona y decirle, no sé qué decir, pero si necesitas algo, aquí estoy. Porque es mejor no sé qué decir. Hace unos días tomé unos seminarios acerca del duelo, porque no sé qué decir. Y he estudiado de verdad la mente humana, la oración por las personas y todo, pero quería aprender más de cómo se toma el duelo, cómo se puede ayudar a las personas. Ayer me encontré en el almuerzo con el pastor que dio el seminario, y él decía que lo más difícil de este mundo fue que un amigo del pastor, el pastor fue a orar por él a su casa, pero no fue solo, y fue con un amigo, y el amigo le dijo, ay, pero pues realmente usted está muy joven y va a tener más hijos. Y dice que eso a él lo llenó de odio, de rabia. Mejor dicho, él tiró la puerta, un pastor de parejas, un pastor parado en la roca, pero falleció su hijo, y el consuelo de otra persona, pues usted está joven y va a tener muchos más, no llore, ¿qué hace llorando a eso? Pues él lo entendió como una ofensa. Estoy segura que el pastor que le dijo eso no sabía qué decir. Estoy segura que fue lo que yo denomino en mi espíritu una sangronada, que se le salió. Pero cuando yo evidencio que siempre se me sale, yo evidencio lo contrario. A mí no se me sale la defensa. Por ejemplo, cuando pasaba con Sandra, que todo el mundo la estaba molestando, que la dejó entre que no sé qué, que si más, ella tenía 31 años en ese momento, yo empecé, y más preparada con yoga, con carreras y con cosas, pero Dios estaba formando a la mujer que se paró en este altar y le contó a usted que no había perdonado, que necesitaba un proceso, que si el proceso no se hubiera dado, ella se hubiera separado, pero fíjate, ya lleva 20 años casada. Entonces simplemente necesitamos entender que la murmuración solo puede ser frenada por el Señor Jesucristo.
y que yo debo encontrar el punto exacto en que mi palabra, que es la palabra de Dios, haga entender a la persona que los procesos de Dios son exactos, que los procesos de Dios son inequívocos, que los procesos de Dios son en su bondad, justicia y misericordia, que Él sabe lo que está permitiendo y que Él sabe por qué lo está permitiendo, que Él sabía que el carácter del hermano pródigo era un carácter de obligatoriedad, que no amaba al Señor, pero no se lo reprochó antes. Lo dejó. Bueno, él ayuna por obligación, al menos ayuna. A mí me dijo un varón un día, este señor se la pasa ayudando y dice mentiras y no paga lo que debe, y yo solo le contesté, ¿y eso que ayuna? ¿Qué sería si no ayunar? Entonces tal vez alguien te diga, usted se la pasa en la casa de Dios y no ha cambiado, usted ora y yo no veo el proceso. Sí, tal vez existan personas que no puedan ver el proceso, pero ciertamente no somos lo que antes éramos. Y tampoco, infortunadamente, somos lo que el Señor quiere que seamos. Tal vez entremos a una reunión y nos comportemos indignamente. Una amiga decidió no asistir más a las reuniones de la familia porque estaba separada. Y la pregunta de todo el mundo, ¿y Pepito por qué no vino? ¿Y Juanito por qué no vino? Yo llegué, se lo digo con vergüenza, a incomodarle un día, porque entramos, pues como somos familia tenemos que vernos en todas las reuniones. Y apenas yo entré, metiche, mentira, lo que no me importa, grosera además, la saludé, hola nena, ¿y Pepe? Y yo, ya lo dije, ¿ya qué puedo hacer? Ni siquiera le pregunté a mi hermana si podía hacer ese comentario. Si podía. Después llegaron mis sobrinas y se sentaron en el y el esposo de ella, somos así, es nuestra naturaleza, es nosotros, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Y ella optó por no ir, para no pasar la incomodidad de tener que explicarnos a 100 personas que estaban en proceso su hogar. Y necesitamos entender que Dios no nos puso para eso, que Dios nos puso para hacer bendición para otra persona. Otros murmurarán, otros criticarán, otros señalarán, otros apostatarán de la fe y dirán, todo ese tiempo que en esa iglesia me hicieron ayunar y todo ese tiempo que me hicieron congregarme, tal vez se porten como el hermano de hijo mayor. Yo pienso que sería muy vergonzoso, a no ser que uno sea muy sincero y lo que quiera es relacionarse con Dios y en el altar de Dios postrado diga, Señor, siento tanto que ayuné por las motivaciones incorrectas. Señor, siento tanta vergüenza que me congregué por las motivaciones incorrectas. Eso, si yo lo reconociera delante del Espíritu Santo, es bondad de Dios. Pero que yo dijera que este tiempo que he leído la Biblia lo hice porque soy pastora y no por amor a Cristo, a ti no te bendeciría. Porque yo leo la Biblia no porque soy pastora, sino por amor a Cristo. Un amigo estuvo secuestrado un día y él dice que él se arrodilló y le dijo, Señor, yo quiero que me presten una Biblia, pero no quiero leer la Biblia porque acá no tengo nada más que hacer. Quiero leer la Biblia porque amo a Dios, porque es mi vida. Entonces, mis amados, dicho eso, entendamos que hay un amor así que no va a poder ser entendido con palabras ni explicado con palabras, pero que nosotros tenemos que definirnos ahora si amamos a Dios y si estamos aquí por su amor y si ayunamos por su amor y si oramos por su amor, no por el milagro, no por el trabajo, no por el dinero, no por lo que Él va a hacer, sino por lo que ella hizo en la cruz del Calvario. Y lo demás se te añadirá. No te afanes. Amén. Entonces, si el enemigo saca de nosotros palabras como no se produjo el milagro, yo anuné en vano. Ay, yo no vi que mi hogar se sanara, entonces yo en vano fui a la iglesia. Ay, yo hice el ayuno y al otro día no se produjo el milagro, entonces ayuné en vano. Si salen esas palabras de nuestro corazón, es porque no hemos entendido y estamos ayunando como los fariseos y los escribas, como el hermano mayor, estamos trabajando en la casa de nuestro Padre en búsqueda de una herencia humana y no de la herencia celestial. Tenemos que definir eso y es lo que vamos a definir en este ayuno. Si tenemos un amor así, que amamos a Dios por lo que Él ya hizo y nos alegra todo lo que hará y lo que Él no quiere hacer porque puede hacerlo todo, o considere que no es de bendición para nuestra vida, lo podamos entender. Porque hay cosas como los Saúl en la vida de David, los Datán y Abirán en la vida de Moisés,
los Ahitofel y Amán en la vida del pueblo de Israel, que son necesarios para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero si nosotros no podemos entender que hay personas que fueron puestas en la casa de Dios para que nosotros sepamos lo que se debe hacer, pero hay personas que Dios las puso en nuestra vida para que cuando uno las escuche hablar, uno diga, pues Señor, no me permitas hablar así jamás. Hay personas que son ejemplo y hay personas que no. Pero así como el maracuyá más lisito por fuera no tiene nada por dentro, ¿cierto? Les ha pasado. Y el maracuyá más negrito, arrugadito y dañado está lleno de juguito. Nosotros no podemos ser maracuyás muy lisitos y muy bonitos y sin nadita del espíritu acá. Que venimos, nos sentamos en una silla, pero nada entra por aquí y nada pasa aquí y nada se queda aquí. Así que solo escucharemos apostatar de la fe y decir a personas que ayunar fue una pérdida de tiempo, congregarse fue una pérdida de tiempo, discipularse a buscar a Dios fue una pérdida de tiempo, cuando se hayan portado como el hijo mayor y lo hayan hecho por obligación y no por amor. Pero si tú conociste a Dios, ni una sola de las cosas que hayamos hecho para la honra y gloria del Señor Dios Todopoderoso quedará sin recompensa, porque no hay nadie que siquiera le dé un vaso de agua a un hijo de Dios que recompensa deje de recibir. Y si Dios honró a David por el solo hecho de desear construir la casa de Dios, ¿qué hará Dios por los que la construyeron? Si simplemente el Señor dijo, por cuanto tuviste en tu corazón el deseo, yo te bendeciré, sin haberlo hecho, ¿cómo será nosotros que lo hacemos? Amén. Entonces colócate sobre tus pies y nos vamos conociendo un amor así. Pues yo me levanto a favor de tu iglesia a pedirte, Señor, ayúdanos a cambiar nuestra forma de hablar. No somos los escribas y los fariseos en esta historia, somos los hijos de Dios. Si hay murmuración en nuestro corazón. Y no quiero que traigas la murmuración a otras personas, sino la murmuración a Dios. Ay, Dios no me quiere, por eso no me ha dado la sanidad. Ay, Dios no me ve como su hija, por eso no me ha entregado la bendición. Ay, Dios, esto. Si esa es murmuración, ¿otra vez maná? Así dicen los que dicen, ¿otra vez ayunar, otra vez orar, otra vez maná? Sí, iglesia, otra vez maná. ¿Cuánto añoraron el maná cuando entraron a la tierra prometida? Y les tocó comenzar a trabajar de otra manera, ¿cierto? ¿Cuánto anhelaremos el maná cuando el trabajo ya no nos da permiso de ayunar, cuando las luchas ya no nos dan permiso de congregarnos? Pero gracias a Dios que nos puso la fe, el amor y la buena voluntad para congregarnos con amor. Qué privilegio ha sido para el que ha podido venir a la casa de Dios todos los días de su vida. Como David dijo, una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para inquirir en su santo templo, para conmemorar su hermosura y verla y deleitarme en su hermosura. Gracias a Dios por los que consideran congregarse un privilegio. Gracias a Dios por los que sienten el ayuno como un regalo de Dios, Padre. ¿Cuántas personas enfermas no pueden ayunar porque el doctor se lo prohibió? ¿Cuántas personas con cirugías, con pruebas como diálisis, quimioterapia, han tenido por tiempos que dejar de ayunar, Señor? Pero tú a nosotros nos hallas dignos y nos consideras con permiso. Yo hoy solo quiero dar gracias por el permiso, Señor, porque mientras otras personas no tienen el permiso y el privilegio de ayunar, tú a nosotros nos das el permiso. Por el permiso de venir a la casa de Dios, por el permiso de vigilar y orar para no caer en tentación. Qué privilegio, Señor. Quienes están en la cárcel no pueden ir a la casa de Dios. Quienes están en el hospital no pueden ir a la casa de Dios. Quienes están en lugares recónditos de la tierra no pueden ir a la casa de Dios. No pueden decir, yo tengo un padre, yo tengo un papá, yo tengo un pastor, yo tengo una familia. Y es como dice Hebreos 10:25, cuidado con los que tienen por costumbre dejar de congregarse, cuidado con los que tienen por costumbre menospreciar las cosas de Dios y apostatar de la fe. Espíritu de Dios, ayúdanos, Señor. Y si como escribas y fariseos siempre vamos soltando la lengua en cosas que no sabemos, Señor, murmuramos, criticamos, producimos comentarios desatinados, Señor, que dicen, mire los amigos de Jesús,
pecadores y hasta con ellos come, con ellos se reúne en su casa. Perdónanos, Señor, y concédenos entender un amor así, que entraste a la casa del pecador, que entraste a la casa de la viuda, del pobre y el menesteroso, por amor. Fue por amor, un amor así que nos trata como a hijos. Mira cuán amor nos ha dado el Padre, que nos da permiso de ser hechos hijos de Dios. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.